Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que estén relajaditos y preparados porque iniciamos con toda esta semana. Hoy tenemos técnica, empiezan ustedes si tienen el de TIC el día viernes y próximamente tendremos el día jueves, los días jueves, cultura de paz. Entonces, estamos bien alineaditos para poder trabajar en las tres competencias o las tres materias que ya empezamos a ver en esta parte de nuestro programa. Recordándoles que todavía están abiertas las actividades anteriores para que aquellas personas que no las hayan entregado se pongan al día en lo que están en deuda. Bueno, ya dimos inicio a nuestra grabación, entonces vamos a leer la autorización de la misma para ir optimizando pues los tiempos de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocado en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Atendiendo a ello y a nuestros acuerdos de formación, damos inicio hoy a nuestra sesión en la cual vamos a complementar y a cerrar un poco la parte del posicionamiento de la marca o de nuestras MIPYMES. Entonces, para ello, vamos a ver acerca de lo que es la estrategia de promoción, ejemplos, y retomamos un poco para aquellas personas que no han entregado su actividad, cuál es la actividad a presentar durante estos 15 días, que ya se terminan el próximo martes, que estamos a, es que se me cayó por acá el almanaque, martes 18, entonces que sería el cierre de nuestra actividad. Vale, retomamos. Estrategia promocional. ¿Qué es una estrategia promocional? Recuerden que es todo aquello que nosotros podemos hacer para hacer que la percepción del cliente haga la favorabilidad en nuestro producto. Entonces, es importante tener en cuenta cada una de las cosas que nosotros podemos usar para traer ese beneficio y lograr ese posicionamiento. Vamos aquí a ver 5 claves de un posicionamiento. Con esto hacemos una introducción a la temática de hoy, un corto video que nos va a direccionar un poco acerca de esto. ¿Cómo hacer posicionamiento de mercado? 5 claves. Si cuando tienes una duda, lo primero que haces es googlearlo, o cuando el fin de semana quieres ver una película y lo primero que haces es ir a Netflix, entonces estas marcas tienen un buen posicionamiento de mercado. Cuando una marca está bien posicionada, quiere decir que las personas piensan en ella sin siquiera mencionarla, pues la asocian de manera automática con el producto o servicio o con conceptos que ellos venden. El posicionamiento es el lugar que tiene tu marca, tu producto, tu servicio en la cabeza de tus clientes o de tu consumidor. Después de la pandemia, prácticamente todos los negocios comenzaron a anunciarse a través de redes sociales. Esto causó mayor competencia en todas las industrias. Ya no solo compites con los negocios que están en tu ciudad, compites con todo el mundo. Por eso es importante hoy más que nunca posicionarnos. Además, estar bien posicionados nos permite cobrar más caro por nuestro producto o servicio y ser relevantes en nuestra industria durante años o décadas. En el libro Positionating le llaman escaleras de la mente. Las marcas mejor posicionadas ocupan el escalón más elevado en la escalera. Por ejemplo, si piensas en hamburguesas, los primeros que vienen a tu cabeza son McDonald's o Burger King. Entonces, ¿cómo logra una marca quedarse en la mente del consumidor y cómo lo puedes hacer tú con tu negocio? He preparado para ti estas 5 claves para posicionar una marca, especialmente diseñadas para que comiences a aplicarlas
este año. Los 5 pasos para posicionar una marca son: segmenta tu mercado, delimita tus objetivos, descubre tu diferenciador, lleva a cabo estrategias y mide los resultados. Número 1, segmenta tu mercado. Es decir, elige el tipo de clientes que te gustarían tener y que te pagarían más. En la mercadotecnia, segmentación significa definir cuál es tu cliente ideal, quién es, cuál es su edad, su género, sus preferencias y sus gustos. Así que la primera clave para posicionar tu marca es segmentar, porque es una necesidad básica, es un principio básico en el marketing. Si estás comenzando, lo ideal sería que te enfoques en posicionarte en un mercado específico y pequeño. Después vas creciendo. Por ejemplo, Tesla. Ellos comenzaron vendiendo autos eléctricos, pero además decidieron segmentarse un poco más eligiendo otra categoría, autos deportivos. Después de vender sus primeros autos eléctricos y deportivos, tuvieron el suficiente dinero para ampliar su mercado. Y es como crearon el modelo S, donde hay un público más amplio. Y después de ellos se fueron a los ranchos, al todoterreno, y es como nace la Cybertruck, otra categoría de mercado. Pero todo comenzó con un mercado bien definido. Actualmente segmentar en redes sociales es más sencillo gracias a los anuncios pagados. Casi todas las plataformas o redes sociales tienen esta función, desde Instagram o Facebook hasta Spotify y TikTok. A eso se le conoce en español como pautar. Así que cuando escuches la palabra pauta, significa pagar anuncios en internet. Y es gracias a la pauta cómo harás llegar el mensaje de tu negocio para que comience a posicionarse. Coméntame si te gustaría que hable más a fondo del tema de los anuncios pagados. Pero en general, cuando estás configurando un anuncio, tienes que definir las características e intereses de tu comprador ideal para que sea específicamente a ellos a quienes les aparezca tu contenido, tu mensaje. Clave número 2. Delimita tus objetivos. Si ya conoces a detalle el tipo de clientes que quieres tener, lo que sigue es definir qué objetivo te ayudará a posicionarte. Porque como diría Séneca, no hay viento favorable para un barco sin rumbo. Una vez que tengas el objetivo de campaña bien definido, será más fácil tener indicadores o, como le dicen, KPIs, Key Performance Indicator, indicadores clave de rendimiento, indicadores que sean sencillos de consultar, fáciles de comprender y, lo más importante, resultados que puedan ser medibles. A la hora de elegir los objetivos para cualquier tipo de estrategias, asegúrate que tenga las siguientes características: SMART, simples, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Simples, tus objetivos deben de ser claros y específicos. Medibles, opta por metas cuantitativas, que le puedas poner un número que te indique cómo vas. Alcanzables, que sean realistas con lo que tú quieres lograr. Y relevantes, asegúrate de que sean integrales a todo lo que tú quieras lograr, a tus objetivos y a cumplir tu gran meta: posicionarte. Temporal, necesitas un plazo de tiempo para lograr tus objetivos. Ponle un tiempo. Así que si seguimos todas estas reglas, un objetivo difuso e ineficiente como "quiero que todo el mundo sepa que mi marca es la mejor" se convierte en "quiero que en los próximos 6 meses el 30% de las personas que piden comida a domicilio en mi zona conozcan el platillo estrella de mi restaurante". Clave número 3. Descubre el diferenciador que hace única a tu marca. Lo que hace única una estrategia de posicionamiento es que su meta directa no necesariamente es aumentar las ventas o generar más interacciones, sino lograr que cierto público reconozca la marca por un diferenciador. Así como Uber logra diferenciarse de los taxis por la inmediatez, o KFC por su olor a pollo frito. Toda marca debe de encontrar cuál es su diferenciador y dejarlo claro. Para este paso es crucial hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quieres que todos asocien con tu marca? ¿Qué otras marcas están posicionadas en la escalera mental de tus clientes? ¿Cuál es la marca que está en el último escalón de esa escalera? ¿En qué escalón está tu marca? ¿En qué eres mejor que tus competidores? ¿Y cómo puedes esto usarlo a tu favor para posicionarte? Teniendo estas respuestas claras, puedes comenzar una buena estrategia de posicionamiento. Clave número 4. Haz estrategias para posicionar tu marca. Una vez que ya tienes claro tu mercado, tu objetivo y tu diferenciador, podemos empezar a implementar. Debemos de tener claro que para introducir una marca en la mente de nuestros clientes se tiene que tomar de base algo que a la gente que le quieras llegar le resulte familiar. De lo contrario, eso que le quieres introducir no lo va a entender o simplemente no lo va a recordar. Por ejemplo, el primer auto fue nombrado carruaje sin caballos. De esta manera las personas podían relacionar este nuevo transporte con algo que ya conocían, ya que el término vehículos motorizados era algo que no significaba nada para las personas del siglo XIX. Y llegó el momento de la clave número 5. Mide tus resultados. Una de las dudas más grandes que existe en los directores de marketing y CEOs de empresas es
cómo medir los resultados de posicionamiento de una marca. Para su beneficio, sí, el posicionamiento de marca sí se puede medir. Todo esfuerzo de marketing debe de ser medible. Es la única forma en la que podemos retroalimentar si la estrategia tuvo éxito o fue un fracaso. Algunas de las formas en las que tú puedes saber tu posicionamiento es a través de investigaciones de mercado, haciendo encuestas cuantitativas al público, realizar una investigación en internet del alcance digital tuyo y de tus competidores. Y también puedes hacerlo a través del market share, es decir, cuál es tu participación del mercado en tu ciudad, en tu estado, en tu región o en tu país o en el mundo. Existe información pública que te puede indicar esto. Para esto te dejo un link abajo. Y ahora sí, ¿ya estás listo para posicionar tu marca? ¿Te gustaría saber más de este tema? Si es así, déjamelo en los comentarios. Probablemente profundice más. Si te gustó este video, te invito. Bueno, esas claves nos abren la puerta un poco hacia las estrategias. ¿Cuáles creerían que son las mejores opciones que tenemos para realizar estrategias? ¿O cuáles serían esas mejores estrategias que podemos realizar? Vamos a hablar de 7 estrategias que están generalizadas y estudiadas ya dentro del marketing digital y del mercadeo en general, que nos van a permitir lograr en realidad un posicionamiento real de los productos en el mercado. Entonces, no importa su tamaño, no importa si la empresa es grande, mediana, pequeña, nos van a ayudar a establecer ideas claras de dónde podemos partir para generar ese posicionamiento en nuestras empresas. Para ello empezamos entonces por realizar un posicionamiento a través de los atributos del mercado. Y cuando nosotros hablamos de ese posicionamiento que se puede realizar a través de unas características que nos van a llevar a en realidad a ser único, mejor, más reconocido y mayor que la competencia, es importante tenerlo en cuenta desde qué es lo que yo quiero que se asocie con mi producto. ¿Cuál es esa característica o ese atributo que yo pretendo que sea relevante en la mente del consumidor? Si nosotros identificamos el atributo que es importante o que quiero que sea asociado a mi producto, puedo hacer en torno a él una característica de una campaña, de una estructura visual, de todos los elementos necesarios para poder asociar correctamente lo que es importante de la empresa hacia el consumidor. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, énfasis o manejamos importancia en eh, la seguridad del automóvil, en el caso del anuncio que estamos viendo, la economía, es decir, el valor, o marcas que pueden hablar de precio, de seguridad, de sostenibilidad en el caso de los actuales carros eléctricos. Entonces, todo eso lo podemos transmitir o convertir en una estrategia. Si yo estoy hablando de seguridad, puedo de pronto construir un mensaje en el cual no solamente hablemos de la posibilidad o de la sensación de la conducción, sino adicional de cuál es esa confiabilidad que nos da la marca para las personas que nosotros llevamos. Entonces es importante todos estos elementos para de allí sacar las estrategias creativas. Y cuando nosotros sacamos las estrategias creativas, pues obviamente vamos a tener una característica que sea como el caballito de batalla y nos permita generar buenas ideas. Entonces, es importante siempre tener en cuenta cuál es ese atributo o esa característica única o que yo quiero resaltar por encima de mis competidores. Otra estrategia o podemos generar otra estrategia a través de ¿qué? Del posicionamiento en relación precio-calidad. Y cuando nosotros empezamos a hablar de precio-calidad, pues estamos hablando de elementos que sí o sí nos van a ayudar de manera dual. Es decir,
Cuando nosotros hablamos de precio-calidad, estamos hablando de muchas categorías que de pronto pueden ofrecer o pueden usar estos dos factores para poder posicionarse. Pero nosotros podemos como hacer más énfasis en uno de ellos para que sea más posicionado en la mente del consumidor. Yo puedo generar una estrategia basada en mejorar la calidad, en demostrar que la calidad es mejor que la del consumidor. O puedo utilizar el precio para que a través de ellos, no solamente a través de la promoción, sino que de pronto si es un precio alto, a través de ese precio, esa variabilidad del precio, yo pueda comunicar otros objetivos como son la exclusividad, la calidad, sin decir exactamente. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que no siempre el poner en promoción o bajar los precios es la mejor estrategia, porque se puede permitir a el consumidor pensar que nuestros productos no tengan buena calidad o de pronto no sean los más adecuados a la necesidad. Por esa razón es importante adicional tener en cuenta sí o sí quiénes son nuestros clientes, y eso no lo hablaban en el video, para poder determinar en realidad cuál es la estrategia que mejor se nos va. La siguiente puede ser en función del uso, es decir, todo lo que yo pueda asociar entre lo que es el producto y su finalidad, como estamos viendo en este caso, por ejemplo, Powerade es una bebida hidratante que tiene pues todas las cualidades y características de una hidratación. ¿Cómo podemos hacer que ese mensaje vaya acorde a lo que nosotros estamos mostrando? Recuerden que esto se asocia más a los deportistas, entonces es importante tener en cuenta la hidratación, la rehidratación, mejorar de pronto su rendimiento, reponer los minerales que se han perdido durante la actividad física, y esas son las características que yo debo tener en cuenta cuando estoy hablando de según el uso que yo le doy a los elementos. Entonces allí todo lo que yo vaya a hacer o la campaña que yo vaya a hacer va a ir en torno a esa función o a esa característica de funcionabilidad que tiene mi producto o servicio. La siguiente idea o base que nosotros podemos tener para el posicionamiento es el cliente final. Entonces nosotros podemos hacer la asociación en función a ese cliente o a ese consumidor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí es donde nosotros vamos a asociar el producto o el servicio con una segmentación específica, es decir, con un tipo de consumidor o una clase de consumidor o un estilo de vida. Son características que debemos reconocer para poder generar una relación y una conexión con esa persona a la cual yo quiero llegar con mi producto o servicio. En este caso utilizamos estrategias como asociarnos o alinearnos al estilo de vida, a las ocasiones en las cuales se consume nuestro producto o servicio o donde se utiliza la marca específicamente. Siempre que nosotros hablamos de unas características especiales, entonces es importante tener en cuenta el ejemplo que vemos aquí, que es una marca 100% vegana a los productos normales de carnes. Entonces, allí de manera directa estamos hablando con la persona que está interesada, con nadie más, a nadie más le interesa cuáles son esas características 100% veganas que debe tener para que sea en realidad el público que consume alimentos que no son cárnicos, que son solo vegetales, o que están preocupados por el impacto que tiene
los productos no veganos en el medio ambiente. Entonces, esas características son definidas directamente al consumidor. No van para posibles clientes, no van para otra parte, sino directamente a donde yo estoy llegando, a quien sé que sí o sí es importante que para él es importante nuestro producto o servicio. Otra alineación que nosotros podemos hacer es en función del tipo de producto que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos del tipo de producto, es importante tener en cuenta que vamos a asociar nuestro producto o nuestra categoría de producto con otros, con la competencia. Entonces, es importante cuando nosotros eh, asociamos directamente de una manera muy visual, muy como clara, la diferenciación con ese otro producto. Entonces, por ejemplo, el mensaje que estamos viendo no es una Coca-Cola, es una no cola. ¿Por qué? Porque 7-Up es una bebida clara, es de un sabor totalmente diferente. En este caso creo que es de lima o de limón, algo así. Entonces es un refresco diferente a lo que es, por ejemplo, la cola. Y con un mensaje directo que es dar refrescancia, que da control de la sed. Entonces es importante para utilizarla de una manera clara. Aquí adicional podemos gestionar una interpretación al uso normal que uno le da a el producto o el servicio y de esa manera entonces ya nos empiezan a identificar por ese posicionamiento que hacemos. Aquí lo posicionan de una manera que no es cola, o sea, no es negra, ¿cierto? No es una Coca-Cola. Entonces, por ese resultado podríamos decir que el posicionamiento ni siquiera es que es 7-Up, sino que es no cola. Es una bebida clara. Entonces, por eso logramos un posicionamiento y lo hacemos a través de la asociación contraria de nuestros competidores. Y la última estrategia que nosotros podemos crear y que también está estructurada, ya estudiada, es a través de los símbolos culturales. ¿Qué significa esto? Entonces es cuando nosotros tenemos en cuenta algo que esté arraigado en la mente del consumidor dentro de sus características sociales y culturales para que él internamente en su cerebro cree una asociación acerca de mi marca con un significado que se pueda transmitir o con una mejora de su presencia en la sociedad. Entonces, cuando nosotros hacemos un análogo, por ejemplo, Levi's, que lo estamos viendo en pantalla, hace énfasis en que inicialmente, pues ustedes saben que el jeans es una ropa de trabajo, se creó en los Estados Unidos como una alternativa durable para los trabajadores, ¿cierto? Eso fue hace muchísimas décadas, pero en este momento se ha como cambiado a ser un estilo joven, informal, una interpretación de la vida americana, y eso es lo que nosotros debemos interpretar y tomar conciencia. ¿Cómo? Entonces estamos usando, por ejemplo, en este caso, tatuajes, manos que van alineadas a su función de que es el yin y así poderlo generar como de una manera un poco más cultural, hablándolo, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de estos elementos, tendríamos ya en la última categoría en la estrategia de función en la competencia. Esta estrategia es muy chévere y es un competidor que siempre da el segundo. Entonces, compren nuestros carros, por ejemplo,
¿Por qué? Porque somos los segundos y como somos los segundos prestamos más atención a los detalles. No somos el número 1, somos el número 2 y nos estamos esforzando por llegar a ser el número 1. Ese es el mensaje que a través de esta publicidad se hizo. ¿Para qué? Para poder lograr ese posicionamiento en función de que, venga, no es el número 1, pero es el número 2 y eso quiere decir que están trabajando más duro. Entonces pueden tener mejor resultado y va a ser más recomendable. Entonces es importante tener en cuenta que esto también, este posicionamiento también se hace en relación a la competencia y que puede ser muy favorable sin necesidad de ser tan directo en mostrar cuál es ese competidor y nos puede dar una como mejora, ventaja, sí, esa es la palabra, una ventaja, porque podemos usar cualquier tipo de característica de nuestro producto o servicio para marcar esa diferencia. Entonces, es aquí donde nosotros podemos generar como esa diferencia directa o esa característica que nosotros queremos que sobresalga frente a la competencia. Esas serían las 7 estrategias más funcionales para la generación de un posicionamiento claro y de un posicionamiento que sea basado en la realidad, es decir, en lo que es mi producto o en lo que le puede funcionar en realidad a mi producto. ¿Ustedes qué piensan y cómo creerían que se puede generar esa función o esa competencia o esa estrategia mejor, esa estrategia en sus MIPYMES, a través de atributo, a través del precio calidad, a través de su uso, de su consumidor, de la clase de producto, de si podemos hacer una asociación con el estereotipo cultural en el cual tenemos nuestro emprendimiento o en función de la competencia. Recuerden que unos de ellos, como el de la competencia, como el de el precio calidad, deben tener muy en cuenta la competencia, así como también el que estuvimos hablando de la clase de producto. ¿Por qué? Porque estos van más alineados de pronto a empresas o MIPYMES o emprendimientos que ya lleven tiempo en el mercado. Otros que podemos utilizar para las emergentes o las actuales que hasta ahora están surgiendo son, por ejemplo, las de atributos, las de uso y las de consumidor. Es muy importante tener en cuenta eso porque sí o sí nos va a ayudar. Y cuando estamos hablando de una categoría media o una empresa media, estamos hablando de que ya tiene un conocimiento, una trascendencia o una historia dentro de su segmento de mercado y podemos hacer el uso de esta asociación cultural porque es conocido, porque es reconocido y porque lo podemos asociar a algo mentalmente que sí sea beneficioso para el producto, la marca o el servicio. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud acerca de esto? Ok, bueno. Entonces, vamos a ir a conocer, ya tenemos unas claves, ya tenemos unas estrategias. Ahora, unos puntos específicos que son muy importantes dentro de la generación de las estrategias. Esas estrategias que podemos alinear a través del producto, a través del consumidor, a través de todas las estrategias que acabamos de ver, deben tener unas características para que sean recordables y realmente fáciles de sostener en la mente de las personas. Para ello, entonces, necesitamos que sea coherente. La comunicación coherente, es decir, que en todas partes, tanto en la parte online como en la parte offline, debemos crear el mismo aspecto de posicionamiento. Es decir, aplicar la misma estrategia para que sea funcional y sea coherente.
Cuando nosotros tengamos esa estrategia clara, recordemos cuál es la ventaja competitiva. Es decir, ¿nos funciona para diferenciarnos de la competencia o estamos haciendo el ejercicio contrario? Generar una conexión emocional. Miren, no hay nada más bonito que ustedes puedan generar esa conexión al corazón, al sentimiento del cliente, no solamente a el comprar. ¿Por qué? Porque la conexión emocional crea más enganche, crea mejores resultados y nos va a dar una estructura más perdurable en el tiempo de cliente, beneficio y producto. Otra cosa que va muy ligada a esta conexión emocional es el valor que yo le voy a dar. La estrategia debe crear un valor que sea percibido por el cliente, pero que sea significativo. Y para que sea significativo, crea esa conexión emocional. Entonces, por eso van tan ligados, así como también entre la diferenciación y la ventaja competitiva, que tiene mucha relación, ya que es lo que nos va a diferenciar o nos va a dejar totalmente aparte de lo que es la estrategia y de la competencia, cómo va a hacer que no se confunda con nuestro producto o servicio. Entonces, estas 5 estrategias, estos 5 puntos claves deben tener nuestras estrategias para poder llegar realmente a ser funcionales y generar el posicionamiento que necesitamos en nuestras campañas. Y recuerden, estuvimos hablando acerca de las 5P, que nos hacen una como claridad de qué elementos podemos usar para las estrategias. Y entonces cuando nosotros hablamos de las 5P, simplemente estamos hablando de producto, precio, promoción, plaza y las personas o el cliente. Y con esto vamos a generar, obviamente, elementos funcionales únicos para el posicionamiento. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de estas variables, podemos ser claros en que las puede usar la empresa, los generadores del producto o servicio, y generalmente hacen un diferenciador fuerte dentro de la competencia. Y entonces cuando nosotros hablamos de cada uno de estos elementos, estamos hablando de características que podemos trabajar, que podemos utilizar funcionalmente para poder ser únicos en la mente del consumidor. Y es así entonces cuando nosotros empezamos a hablar de cada uno de estos elementos. Y cuando llegamos a hablar del producto, entonces estamos hablando que es importante que todo producto es el producto o el servicio que cualquier empresa está ofreciendo. Y que es necesario que los clientes o el grupo objetivo entienda y comprenda cuáles son las características, las ventajas, los beneficios que se pueden obtener a través de ese producto o servicio. Y cuando ellos tienen en cuenta ese producto por sus características o por lo que yo le estoy mostrando al cliente, es importante que tenga en cuenta algo que considere que sea mejor para poder adquirirlo. Y es allí entonces donde ya pasamos a otra P, que es el precio, en donde el precio sí o sí va a ser como la retribución económica de ese producto o servicio que nosotros estamos ofertando y que la gente está dispuesta a pagar. Al tener esa consideración del valor monetario, estamos hablando de elementos que pueden ser diferenciables o de importancia para la generación de las estrategias. La siguiente P es la promoción. Y cuando hablamos de promoción,
ya lo vimos en la anterior sesión. Recordemos que son todas aquellas acciones o actividades que nosotros vamos a generar. ¿Para qué? Para que nos conozcan, para influir de pronto en elementos que no se generen en consideración y obviamente se conviertan en una transacción. ¿Qué podemos hacer? Patrocinios, publicidad, relaciones públicas, enlaces con otras estrategias como lo son el co-branding, bueno, elementos que vamos a ir conociendo poco a poco y que nos van a ayudar a generar como esos puntos claves a tener en cuenta. Lo siguiente es la plaza, es decir, en dónde está el producto o servicio, en dónde se vende, en dónde se construye, en dónde está el servicio. Esto nos ayuda a enfocarnos mucho en elementos como cómo lo voy a vender, cómo lo voy a hacer llegar, cómo mi cliente va a recibirlo, cuál es la accesibilidad que hay para que lo puedan adquirir, es fácil llegar, es fácil encontrarlo. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer a través de elementos online, como lo es, por ejemplo, una tienda o un comercio web, o un no online, que es una tienda, un establecimiento, o a través de un distribuidor externo, o a través de solamente promoción sin local, pero que exista algo físico. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. La siguiente y última P es las personas. Y aquí recordemos que debemos tener en cuenta que esas personas son quienes trabajan en la empresa y que son importantes. ¿Para qué? Para poder generar un buen servicio al cliente, generar una venta bien percibida o algo que se mantenga en el tiempo y haya una recompra. Entonces, cuando nosotros hablamos de generar elementos, vamos a tener en cuenta que las estrategias deben también establecerse y tenerse en cuenta con las 5P del mercadeo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, posibilidades de realizar este análisis y lo vamos a hacer, entonces vamos en este momento a pensar en nuestro emprendimiento. Cada uno de ustedes y yo al azar ahorita les pregunto. Producto. ¿Cuál es el producto de mi PYME? ¿Es un servicio? ¿Es un producto? ¿Cuál es ese producto que yo quiero mostrar y que yo quiero que las personas lo tengan en cuenta? Adicional, es importante hacia quién lo voy a destinar y en dónde lo voy a destinar. Entonces, todo eso nos va a ayudar a determinar cuál es ese producto real. ¿Quién quiere compartir cuál es el producto de su empresa? Para ir luego al precio. ¿No se animan? Luisa, hola. Hola, profe. Pues de mi emprendimiento, el producto son los kits maternos y bebés. Muy bien. Entonces, vamos a hacer como la redacción de cuál sería ese producto. Entonces, kits maternos, ¿y qué fue que me dijiste? ¿Y de bebés? Y para bebés. Kits maternos y de bebés, ¿en dónde? La ciudad de Cali. En la ciudad de Cali. Y hay algo que tú quieras que sea de pronto relevante, que sea solamente designado a un tipo de persona o así nomás es entendible.
Creo que es entendible para quien va dirigido, ¿no? Perfecto. Entonces, nuestro producto son kits para Madres gestantes, lactantes y para los bebés, de la ciudad de la Cali. ciudad de Cali. Exactamente. Ese sería nuestro producto. ¿Listo? Ahí tenemos Sí. claro de cuál sería ese producto. Gracias, Luisa. Ahora vamos al precio. Ese precio, recuerden que debe ser pensado para lo que yo lo voy a usar. ¿Cuál sería esa posibilidad? Digamos, si yo tengo un alquiler de vehículos, yo debo aclarar que el precio es accesible para el presupuesto de todas las personas que llegan nuevas a la ciudad, pero que deben tener en cuenta que si son de pronto turistas nacionales, no internacionales, pueden obtener una reserva con un 10%, 20%, 30%. Entonces, no solamente pensar en su valor, sino también en la posibilidad de que tenga algo específico en sus características o en la necesidad de uso de dinero para la adquisición del producto o servicio. Otro es la promoción. Dime, Manuela. Hola, profe. Profe, teniendo en cuenta lo de nuestro proyecto, ya que yo estoy trabajando con la compañera Luisa, en este caso de los key, podríamos implementarlo dependiendo de la segmentación por estratos. Sí, claro Entonces, que por sí. decir algo, si es un estrato alto, se puede implementar un key que contenga como más cosas. O sea, que esté como más completo. Y si es Sí, un estrato bajo, de pronto puede ser un key que tenga como lo necesario. lo más fundamental, exactamente. Eso les Ok, ayudaría a hacer como esa diferenciación de precio que va a ir alineado a quien yo quiero llegar y que en realidad esa persona que lo va a recibir ese mensaje diga, ah, ok, está la posibilidad de que yo lo pueda comprar. ok, profe. Gracias. Vale. Bueno, vamos a la promoción. ¿Cuál es esa promoción? Y no quiero que digan 2 por 1, 10% de descuento. No, esa no sería la promoción. La promoción sería a través de qué páginas voy a llegar yo a mi cliente, es decir, por dónde lo voy a promocionar. Porque en el precio es donde yo puedo colocar, bueno, por ejemplo, lo que nos dice Manuela. ¿Qué precio le puedo colocar a los kits dependiendo hacia qué consumidor voy? Pero también podría generar un descuento que estandarice de pronto los kits y le dé la posibilidad a una persona X por una característica específica de acceder a él. Sería otra estrategia. Eso sería dentro del precio, pero la promoción entonces es cómo yo voy a promocionar el negocio, a través de qué medios voy a llegar yo a mi cliente futuro, a mi cliente ideal, a mi cliente existente. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué podemos hacer? Crear una página en Facebook, podemos hacer un blog, podemos generar un Instagram, podemos promocionar a través de sitios existentes de diferentes, por ejemplo, vamos a lo de los kits. Bueno, ok, pero yo puedo promocionarlo como a través de las pañaleras, por ejemplo, ¿por qué no? Dime, Manuela. Profe, por ejemplo, ahí con el tema de los kits, lo podríamos hacer, por decir algo, una promoción que sea finalizando cada mes, donde cada key, pues obviamente esté conformado con sus cositas y aparte de eso, tengo una cartilla donde diga pues como todo lo del posparto. Y aparte de eso, puede ser como una muestra antipañalitis o un pañal gratis. También se podría hacer así.
En Claro que sí, eventos, en un en eventos, evento. pero ojo porque Ok, ahí me estás mezclando. Precio y promoción me lo estás mezclando en uno. Precio, entonces es lo que estamos hablando, darle ese valor agregado, de poder establecer ese descuento o esa muestra gratis. Eso es dentro del precio. precio, ajá. Y Y ya la la promoción promoción podría ser el sería evento. el evento. Exactamente, ya lo Ok, tienes claro. La promoción gracias, sería el evento. gracias, profe. Vale, perfecto. Dime, Lady. Instructora, buenas noches. Complementando a mi compañera Manuela, pues siento que es una buena herramienta cuando uno genera facturación electrónica, toma los datos de los clientes, allí nos suministran información sobre correos electrónicos y poder distribuir masivamente la información, la promoción de nuestra pañalera. Claro que sí, ese sería otra estrategia de promoción que es muy buena. Ujú. Gracias, profe. Vale. Gracias a ti por el consejo, también para Manuel. Muy bien, ahora ubicación. ¿Cuál es la ubicación? Es decir, el lugar específico. Si yo voy a tener, vamos a seguir con el ejemplo de la pañalera. En Cali, ok, pero en todo Cali, o voy a ir desde la calle 1 hasta la calle 20, entre los barrios tales y tales, me voy a limitar a un espacio. Es muy importante tener en cuenta la ubicación para que sí o sí sea claro cuál es ese cliente al cual yo voy a llegar. ¿Listo? Y en el personal, o en la parte de la última P, en la gente, debemos coordinar cómo las personas que van a ofrecer esos kits, por ejemplo, van a utilizar de manera amable, van a llegar a la mamá gestante o a la mamá que tiene su bebecito a darle de pronto una atención apropiada. Una mamá gestante, una silla para que se siente, algo para que se sienta cómoda, está bien, de pronto se mareó, tiene, cosas que pueden ser significativas dentro del estado y que sí o sí son fundamentales para que esas personas se sientan cómodas y se cree una mayor relación con mi producto o servicio. Entonces, de esta manera podemos como ir aclarando. Y es importante antes de empezar cualquier estrategia establecer cuál es esa ruta o ese camino que yo voy a seguir para de ahí sacar la estrategia. Determinar cuál es mi producto o servicio al cual yo voy a promocionar o voy a generar la estrategia. Precio, hasta dónde puedo llegar yo con una promoción, un descuento, un 2x1, una muestra gratis sin afectar las ganancias. La promoción, a través de qué medios son los ideales dependiendo del objetivo. Y recuerden que la idea no es vender, es mostrar, es hacer compatibilidad con el cliente para que él tenga la necesidad de adquirir nuestro producto o servicio. Yo no voy a generar una publicidad que diga venta de kits de pañales 20,000. No, yo voy a generar un anuncio o una estrategia que diga los mejores kits para el cuidado del amor naciente, de lo más hermoso de la casa, de eso es lo que, ay, los mejores productos, eso es lo que yo necesito para mi bebé. Ok. Y ya de por el ladito vamos llegando a donde se convierta en una transacción eso que nosotros estamos generando. ¿Listo? ¿Qué es importante saber en dónde? Claro, porque de esa manera sé cuánto puedo cobrar, de qué manera voy a hablar, hasta dónde puedo llegar yo con mi transporte, con el generar una entrega segura del producto. Y obviamente el personal que va a ser esa persona, valga la redundancia,
que va a ser el contacto directo con mi cliente y que le va a decir, venga, usted quédese conmigo porque esta atención que le estoy dando es la misma atención que le va a dar el producto a su bebé, el producto a su estado, y de esa manera vamos a generar más compatibilidad con nuestro cliente. ¿Es claro? Sí, profe, es claro. Vale, ok. Entonces, generando eso, vamos a recordar nuestra actividad. Nuestra actividad de esta semana, aunque ya muchas personas la entregaron, es la infografía. Recuerden que es una infografía de estrategias promocionales que sí o sí se deben generar con estos puntos: medios utilizados, conceptos creativos, estrategias de comunicación, efectividad, alcance a clientes, impacto de ventas. Recuerden que todo lo estamos trabajando sobre la MIPIM que seleccionamos para el desarrollo de nuestro proyecto formativo. Entonces, recuerden que es una estrategia, recuerden en dónde la entregan, recuerden que tienen un instrumento de evaluación y que sí o sí la infografía es un elemento más visual que textual. Obviamente debe ser acompañado de texto para ser entendible, pero que sea claro, que sea muy visual, bonito, bien generado. Que por favor me lo entreguen en PDF porque es súper importante. Que si ustedes no tienen programas, no se preocupen. Miren, aquí hay diferentes apps o herramientas en internet que ustedes pueden acceder para desarrollarlas y poderlas descargar y poderlas entregar. Entonces, no me digan que lo tienen que entregar en Word porque no tienen programas. No, hasta en un PowerPoint se puede hacer una buena infografía. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Recuerden, en PDF o en imagen. ¿Por qué? Porque es que ustedes cuando me entregan en archivos nativos, yo abro y si no tengo, digamos, la fuente instalada, si no viene enlazada la imagen, yo no voy a ver nada. Entonces, por favor, recuerden, infografía en formato PDF o imagen, extensión libre, la entregan en el espacio que se llama Infografía de Estrategias Promocionales, que es nuestra evidencia 3 de la primera actividad y que va hasta el 18 de noviembre con entrega ideal. ¿Dudas, preguntas? No, profe, muchas gracias. Vale, entonces el agradecimiento es para ustedes por permanecer aquí conmigo, por atender a esta sesión. Vamos por aquí a mirar. Tengo una pésima señal. Bueno, ok. Estefanía, no te preocupes. Esa actividad la hacen en los mismos grupos de trabajo que están haciendo su proyecto. Si es individual, es individual. Si es en grupo, es en grupo. O sea, Manuela y Luisa harán una infografía de estrategias promocionales. ¿Vale? Ok, cuídense mucho, Dios los bendiga, feliz noche. Chao, profe, buenas noches. Hasta luego, feliz noche. Profe, buenas noches. Venga, música, usted se mete.